La ciudadanía romana era como un pasaporte que no requiere nunca visa. Eran exonerados de impuestos los ciudadanos romanos. Si quizás habían cometido un delito, tenían ciertos privilegios para ser tratados de una manera especial. Y eso los llenaba de orgullo. Tener el estatus romano para ellos era prácticamente tener todos los privilegios de la ciudadanía. Pero el apóstol Pablo recuerda a los filipenses que su ciudadanía no está allí, su ciudadanía romana, o quizás ese esplendor que gozaban allí en Filipos, no corresponde a su verdadera ciudadanía. Porque ellos son ciudadanos del cielo y no de Roma. Por eso, sus vidas debían rendir una lealtad especial a Cristo y no al César, como todos aquellos que se enorgullecían de esa ciudadanía. Y por eso, en esta mañana este es mi mensaje, hermanos. Vivamos como ciudadanos del cielo mientras esperamos el inminente regreso de Cristo. Vivamos como ciudadanos del cielo mientras esperamos el inminente regreso de Cristo. Y en los versículos que hemos leído hay un contraste muy claro entre dos clases de ciudadanos. Y esos son mis puntos en esta mañana. De los versículos 17 al 19 hablaremos de los ciudadanos terrenales, así podemos llamarlos, los terrenales. Y en los versículos 20 hasta el 4:1 hablaremos de los ciudadanos celestiales. Entonces hay un contraste claro, ciudadanos terrenales y ciudadanos celestiales. Hablemos de los primeros ciudadanos, de los terrenales. El apóstol Pablo está inicialmente en el versículo 17, él dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. El apóstol Pablo probablemente está hablando de Timoteo también, y de Epafrodito, y de muchos hermanos fieles en Filipos que adoraban a Cristo, que habían renunciado a sus derechos y sus privilegios para sacrificialmente servir a Cristo. Tomaban el ejemplo de Cristo, que siendo el Rey del universo se negó a sí mismo y vino en forma de siervo. Y no contento con ello, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso el apóstol Pablo él no está alardeando allí. Él ha dicho en los versículos previos, no es que ya lo haya alcanzado, pero sigo hacia la meta. Sin embargo, él dice que contrariamente a los ejemplos que podían ver alrededor de ciudadanos terrenales que amaban esta tierra, debían tomar su ejemplo mirando hacia el cielo, al Rey eterno. Ese es el llamado del apóstol Pablo, que lo imiten a él en el deseo de agradar a Cristo, en el deseo de renunciar a sus derechos por Cristo, en el deseo de poder imitar al siervo sufriente, contrariamente a aquellos que adoraban sus deseos, que no renunciaban a ellos para nada. Y allí, a partir del versículo 18, nos da las razones por las cuales deben imitar los modelos celestiales y no los terrenales. Dice, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora les digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No está claro quiénes son esos enemigos. Él ha hablado de judaizantes, ha hablado también de aquellos que no viven de manera recta con el Evangelio, pero algunos comentaristas atribuyen aquí a un grupo especial que muy probablemente eran cristianos, se hacían llamar cristianos, pero su estilo de vida no era
acorde con lo que ellos decían. En otras palabras, ellos no andaban enseñando, como hacían los judaizantes, para que se circuncidaran, los filipenses, sino que de otra manera su estilo de vida era tan notorio, tan terrenal, que eran enemigos de la cruz de Cristo. O sea, ¿qué significa enemigos de la cruz? Que vivían de manera contraria a Cristo, despreciaban la cruz de Cristo con su estilo de vida. Sus prioridades no estaban enmarcadas en la gloria de la cruz. Ellos se gloriaban en esta tierra, en los privilegios terrenales. Pero hay malas noticias para estos hombres, porque iban a ser objeto de juicio. Dice el versículo 19, la primera parte, cuyo fin es perdición. Contrariamente a la gloria que les espera a los ciudadanos del cielo, los ciudadanos terrenales amaban la gloria de este mundo, pero terminarían en perdición. Su fin es perdición por no valorar, por no abrazar la cruz de Cristo, por no abrazar todo lo que la cruz provee y todo lo que la cruz produjo: justicia, salvación, redención, santidad y la gloria de Cristo. Esta perdición es un destino sin retorno. Por eso el apóstol Pablo, él habla y él dice, aún llorando, se los he repetido, me duele, porque su fin es destino de muerte. Ese futuro irreversible de estas personas, de estos terrenales, podemos llamarlos de esa forma, habían abandonado por completo el Evangelio y se dirigían sin retorno a un fin de muerte y destrucción. Esa palabra perdición tiene que ver con, al final, el castigo eterno. Y hay tres características descritas por el apóstol Pablo. En primer lugar, dice el versículo 19, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito. En otras palabras, se entregan a los placeres como los glotones se entregan a la glotonería, que nunca se sacian y quieren más. Es como si él utilizara esta analogía del vientre como un Dios a cual servir. Tratar el vientre como un Dios es abrazar la perdición, porque es vivir para los apetitos carnales, es vivir única y exclusivamente para los deseos de la carne. Todo lo pecaminoso es tratar de saciar un anhelo por el pecado constantemente. Eso es tener el vientre, en las palabras del apóstol Pablo, como un Dios. Es no ser saciado, es solamente vivir en esta tierra para satisfacer los deseos carnales. No hay otra meta, no hay otra finalidad por la cual vivir, sino únicamente los placeres mundanos. Y eso incluye todo tipo de placeres, inmoralidad, quizás. Pero no solamente su Dios es su apetito insaciable, sino que su gloria es su vergüenza. La gloria en este sentido del texto es la opinión que otros tienen de ellos. Ellos se jactan de vivir así. Y se sienten bien consigo mismos con sus actos y hablan de su vida pecaminosa con orgullo. En vez de avergonzarse de sus pecados, en vez de callarse sus pecados, en vez de sentirse mal, como hablábamos esta mañana, en vez de arrepentirse de ese estilo de vida mundano, lo que hacen es publicarlo, vociferar con orgullo de su pecado.
jactarse en vez de sentir vergüenza. A veces nosotros hay un término que utilizamos, ¿no? Vergüenza ajena. Cuando uno dice, ¿cómo puede reírse de eso? Se siente uno como, le duele que otro esté pasando vergüenza. Vergüenza ajena, llamamos. Pero estas personas que describe el apóstol Pablo se jactan de lo que es vergonzoso. Diríamos en los tiempos modernos, marchan en las calles con sus banderas, elogiándose unos a otros por su pecado. Pero no solamente contentos contentos de jactarse de vivir, tienen sus valores invertidos. Lo temporal es lo más valioso y lo eterno no les satisface. Alardean de las cosas temporales que pueden alcanzar, aunque tienen un destino de muerte y destrucción. Y piensan, dice la última parte del versículo 19, y los cuales piensan solo en las cosas terrenales, persiguen la gloria de este mundo. Ahora entendamos por un momento que no es simplemente yo pensé en algo, no. Es que no es simplemente pensó de manera intelectual, sino que su estilo de vida respalda su manera de pensar. Están controlados por sus deseos. Solo piensan en lo terrenal. Solo los hace felices esta tierra y este mundo. En contradicción con el gobierno de Dios, su mente está dominada por sus apetitos temporales y carnales. No hay nada que les pueda conmover de lo celestial. Y quizás se burlan de lo celestial, pero no se avergüenzan de sus pecados. Su mente está totalmente sometida a las cosas terrenales porque su Dios está en lo material, en lo físico. Su sistema de valores es pecaminoso porque está alejado del gobierno de Dios. Su sistema de lo que vale y lo que es valioso está al revés. No piensan en las cosas celestiales. Son enemigos de la cruz de Cristo. Viven para sus deseos egoístas. Su mayor anhelo es satisfacerse en esta tierra. Por lo tanto, nosotros, queridos hermanos, necesitamos tener cuidado con esta clase de filosofías, con estos modelos que van a tratar de seducirnos y alejarnos de la cruz de Cristo, van a tratar de hacernos quedar en ridículo a los fieles. Y ellos tratarán de ridiculizar a los fieles de Cristo. Se burlarán de la patria celestial, se burlarán de la obediencia, de la santidad, acusarán a los hijos de Dios. Y querrán acallarnos el Evangelio. No solamente las relaciones con este tipo de personas de manera personal, que van a estar insistiéndonos constantemente que el cielo es la tierra y que aquí encontraremos todo, que viven solo para este mundo, tratarán de forzarnos a pensar que nuestra riqueza solo se encontrará aquí, en las cosas tangibles. Y que adorar a Cristo, servir a Cristo es una pérdida de tiempo. Los algoritmos, así se les llama, del entretenimiento en el ciberespacio que están aquí al alcance un smartphone, están diseñados, programados para tratar de satisfacer los deseos y los instintos de pecado.
No tienen restricciones estos algoritmos. Y la inteligencia artificial seguirá adelante tratando de cautivar y aprender del mundo para poder mostrar unos ideales mundanos, vacíos, muy vistosos, muy modernos, muy entretenidos, pero tratarán de alejarnos de Cristo sin límite alguno. Todo se va a ir normalizando, el pecado se va a ir teniendo menos vergonzoso. Se va a ir publicando, se publica como antes, era en las revistas, se publicaba la vida de los magnates, sus excesos, y todos los admiran. Ahora eso es digital, ahora llegará allí a tu teléfono. Estas personas con valores terrenales, sin límite, necesitamos estar en guardia para que nada nos arrebate nuestra ciudadanía celestial. Estos algoritmos, este diseño del ciberespacio, enaltece el pecado sin remordimiento alguno. Va a tratar de dirigirnos a enaltecer el pecado como victoria, como protagonistas los pecadores, como aquellos que son dignos de imitar. Pero necesitamos estar en guardia. Este sistema pecaminoso y tecnológico va a tratar de arrasar y controlar nuestra manera de pensar sin medir las consecuencias. Si no estamos anclados en la verdad de Cristo, vamos a ser presa fácil de este tipo de... Es inevitable, hermanos. Es inevitable. Inclusive, si tú tienes una aplicación que estás estudiando, ahí te va a llegar, te van a bombardear con publicidad, con reels. Es inevitable. Y esto va a seguir avanzando, va a seguir creciendo. Y si tú le das clic a eso, el algoritmo está diseñado para seguirte bombardeando con más, sin parar, sin límite, sin restricciones. Eso es lo que consumen los ciudadanos terrenales. Ahora, no quiero que piensen que no somos terrenales. Como hablábamos esta mañana, hay que pagar los servicios en esta tierra. Hay que relacionarnos, hay que vivir aquí. Pero entonces hablemos más bien de una doble ciudadanía. Claro, yo tengo que producir, servir en esta tierra, claro que sí. Pero no soy de este mundo. Mi ciudadanía es celestial. Porque hay unas características de los ciudadanos celestiales. Y eso me lleva al segundo punto. A partir del versículo 20, el apóstol da unas razones por las cuales evitar esos ejemplos terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo recuerda a los filipenses que su ciudadanía no está en Roma, y los que no tienen esa ciudadanía no tienen por qué llorar o quizás envidiar a los ciudadanos romanos, porque ellos tienen una ciudadanía eterna. En contraste con las cosas terrenales, la verdadera patria es celestial. Y por lo tanto, los ciudadanos celestiales tenemos el gobierno de Dios. Vivimos bajo el gobierno de Dios y obedeceremos las autoridades siempre y cuando estén puestas por Dios y siempre y cuando obedezcan a Dios. El apóstol Pedro, cuando fue llamado por las autoridades religiosas a callarse el evangelio, él dijo: ¿obedeceré a los hombres antes que a Dios? Cuando haya un conflicto de intereses entre lo que este mundo demanda, no podemos obedecer al mundo.
Obedeceremos a nuestro Rey celestial y asumiremos las consecuencias. El apóstol Pablo está en la cárcel por Cristo, pero su ciudadanía es celestial, hermanos. Por eso, en su carta, al comenzar la carta a Filipenses 1:27, él les recuerda solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Necesitamos recordarnos, hermanos, unos a otros, nuestra ciudadanía celestial. Nos necesitamos recordar cuando nos sintamos desalentados, presionados por este mundo. Necesitamos la iglesia, necesitamos el pueblo de Dios, unos a otros, alentándonos. Porque cuando viene la adversidad, cuando viene la aflicción, cuando vienen las luchas, cuando vienen quizás las presiones de diferentes fuentes, podemos llegar a desalentarnos. Podemos llegar a pensar, ¿por qué soy creyente? ¿Quién me llamó a esto? A sufrir por Cristo. ¿Por qué no me quedé como estaba antes, como el pueblo de Israel? Cuando estaba en el desierto decía, ¿por qué nos trajiste a este desierto? Allá comíamos carne. Allá disfrutábamos y eran esclavos. Pero Moisés tuvo la tentación de pedir que los destruyeran, pero él clamó, Señor, compadécete de este pueblo. Nosotros también podemos llegar a desalentarnos, pero necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo de Dios y necesitamos el pueblo de Dios, que nos recordamos nuestra ciudadanía celestial. Y esa ciudadanía que dice el apóstol Pablo, que está en los cielos, nos da una nueva identidad para estar unidos a Cristo. Nos identificamos con nuestras cédulas o pasaportes, pero nuestra identidad es celestial. ¿Y dónde está la impronta de esa ciudadanía? En nuestros corazones. El sello del Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ciudadanos del reino celestial, que le pertenecemos a Cristo. Pero no solamente esa ciudadanía implica derechos, sino también responsabilidades, porque nuestra lealtad es para Cristo. Los filipenses estaban tratando de ser persuadidos de rendir su lealtad al César. Y justamente la expresión que dice el apóstol Pablo, de donde también ansiosamente, versículo 20, esperamos a un Salvador, el Señor. Esos eran los títulos del César: Salvador y Señor. Y cuando un creyente hablaba de un Salvador y un Señor que había sido crucificado, se burlaban de él. La arqueología ha encontrado en las cuevas donde moraban los creyentes perseguidos por los romanos, y algunos de ellos a la entrada de esas cuevas hacían lo que nosotros podríamos llamar caricaturas, burlándose de Cristo por su crucifixión. Para ellos no era posible entender cómo ellos adoraban a un Cristo que había sido crucificado, a un rey. Si el César, que se paseaba con su carruaje, ese sí era para ellos digno de ser adorado, porque era victorioso, lleno de orgullo y altivez. Pero nosotros tenemos un Salvador mejor, que vino en humildad,
salvarnos a los otros pecadores. Él, por un momento, despreció los privilegios celestiales de las huestes que lo adoraron cuando nació para ir a la cruz por nosotros. Los ciudadanos celestiales, para llevarnos a su gloria. Por lo tanto, somos embajadores, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, embajadores de Cristo, para invitar a otros a someterse al Rey de justicia, porque Él volverá. Versículo 20, segunda parte, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Hermanos, puede que en este mundo nos sintamos humillados, nos humillarán. Parece que ese estado de humillación es el estado en el cual somos vulnerables a los sufrimientos de esta tierra. Somos quizás débiles muchas veces, nuestras fuerzas se van diezmando. Estamos en un estado de debilidad en estos cuerpos mortales. Sin embargo, nuestro Redentor nos dará cuerpos de gloria. Porque la humillación precede a la exaltación. Aquellos que son arrogantes están prontos a su caída. Los que se enaltecen, los terrenales, se enaltecen a sí mismos, se burlan de Dios, no se avergüenzan de sus pecados, pero serán destinados a la perdición eterna. Pero nosotros, que somos humillados en este cuerpo, nuestras vidas quizás por otros, seremos revestidos de la gloria de Jesucristo eternamente. ¿Cómo lo hará Él? Por el poder que tiene para sujetar todas las cosas. Alguien dijo alguna vez, ¿cómo es que los átomos se mantienen juntos, los electrones? Por el poder de Dios. ¿Cómo es que los planetas mantienen su curso en sus movimientos alrededor del Sol? El poder de Dios los mantiene en su órbita. ¿Cómo es que siguen creciendo y fructificando la tierra? Por el poder de Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo es que nuestros corazones palpitan sin cesar? Por el poder que sustenta nuestros cuerpos. ¿Cómo es que nuestros órganos producen para nosotros internamente todo ese ecosistema para que vivamos, pensemos, por el poder de Dios? Y el poder que resucitó a Cristo Jesús tomará cada molécula que ha sido dispersa en esta tierra de todos los que han muerto en Cristo y los juntará con Él por el poder que tiene para tomar todas las cosas para siempre. Y el llamado amoroso del apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 1. Así que, conectando la idea anterior, por eso no terminamos en el capítulo 3, porque está conectada la idea. Así que, por tanto, es como si dijera,
con base en lo anterior, hermanos, de la ciudadanía celestial, con base en el ejemplo que les hemos dado, hermanos, de fidelidad, con base en la gloria de Cristo, con base en el regreso de Cristo, con base en el poder de Cristo. Hermanos míos, amados, añorados. ¿Cómo los consentía el apóstol Pablo? Los está consintiendo, y a nosotros también, la palabra de Dios. Hermanos míos, añorados, amados, gozo y corona mía. Ellos serán el motivo y la razón de su gloria en Cristo. Estén así firmes en el Señor, amados. Debemos recobrar fuerzas en medio de la debilidad y las presiones de este mundo para ser leales a Cristo. Tener lealtad a nuestro Rey que vendrá desde los cielos. Por eso nuestro amado Rey Celestial alguna vez dijo, cuando regrese el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá quien espere al Rey eterno? ¿Habrá quien está expectante viviendo en santidad? ¿Habrá quien anhele al Rey del universo? Todos estarán mirando sus cell phones. O todos estarán en las pantallas, entretenidos. O todos estarán encarcelados en sus pasiones. Quiero preguntar en esta mañana, ¿vives como un ciudadano del cielo? ¿Tu pasaporte es celestial? ¿Descansas en el gobierno de Cristo? ¿O quizás estás seducido por la ética terrenal de este mundo? ¿Qué clase de ética gobierna tu familia y mi familia? Tenemos que preguntarnos esta mañana, ¿cuáles son los principios que rigen nuestra familia y nuestro hogar? ¿Son los de la palabra de Dios o son los que rigen en este mundo? Las estadísticas de este mundo. ¿Lo controla esta tierra? ¿Mis deseos, mis decisiones las controla este mundo para obtener más? ¿O descansamos en el gobierno de Cristo? ¿Qué ética gobierna nuestros trabajos, nuestras labores diarias? Como estudiantes, como empleados, como jefes de hogar, familias. ¿Cuál es la ética que rige nuestras vidas? Como hablábamos ayer, ¿será que son los resultados los que miden mi vida? ¿Será que me mido de acuerdo a los balances contables de esta tierra? ¿O mis ganancias están en Cristo? Mi fidelidad está en Cristo. Mi amor por Cristo me lleva a confiar en Él. O quizás la relación con otros, ¿cómo está regida? ¿Para complacer a otros? ¿Para complacer a Cristo? Voy a terminar leyendo 1 Juan 2, 15 al 17. Comenzamos con estos versículos, pero nos dan ánimo para ser ciudadanos celestiales. Dice 1 Juan 2, 15 al 17, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No es eso atractivo para ser ciudadano celestial? Todo lo que hoy parece tangible, todo pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Cristo son para siempre. Sus promesas las cumplirá en nuestras vidas. Su gloria estará en nuestras vidas para siempre. Somos ciudadanos del cielo. Y hemos sido capacitados por el Rey del cielo, por su Espíritu en nosotros, porque Él murió en la cruz para comprar a precio de sangre nuestra obediencia, para darnos un nuevo corazón que no ama esta tierra, sino que lo ama a Él. Él padeció la humillación. El Rey de justicia fue a la cruz, traspasado sus manos y sus pies, y luego su costado traspasado. Hasta la saciedad entregó su sangre por nosotros. Y victorioso se levantó de la muerte para que fuéramos dotados por su Espíritu Santo que nos da los anhelos por Él. Nos da una nueva identidad en Cristo y no en las cosas temporales, no en nuestras profesiones, no en nuestras virtudes, no en nuestros logros, no en lo que podamos acaparar en este mundo, sino en Él. Es una nueva identidad, es un nuevo entendimiento de quiénes somos en Cristo. Somos valiosos para Dios. Y si alguien te ha señalado que no eres valioso, huye y abraza la cruz de Cristo. Él nos ha capacitado para obedecerlo, para no rendirle a lealtad a esta tierra. Él nos dará una salida juntamente con la tentación para honrarlo a Él. Pero si no lo hacemos, nos ha provisto perdón con Él. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, aun si nuestros pensamientos lo han traicionado. Él nos abrazará y nos restaurará al gozo de la salvación. Él nos da finalmente una nueva esperanza por su Espíritu que está revelado en su palabra para no confiar en este mundo, su sistema, su dinámica, que será destruido un día. Todo el montaje y el andamiaje de esta tierra que parece esplendoroso, un día será derrocado. Un día huirán en las cavernas de la tierra cuando aparezca el Rey a demandar obediencia. Pero nosotros sonreiremos. Cuando el mundo huya de la presencia del Rey, nosotros disfrutaremos del gozo de nuestra redención. Porque le veremos a Él cara a cara y obtendremos cuerpos indestructibles como ciudadanos eternos para estar para siempre con Él. Vivamos
como ciudadanos del cielo, mientras esperamos el inminente regreso de Cristo.